Antes de comenzar este vídeo, me gustaría aclarar que, si eres fan de Sonic vas a disfrutar muchísimo de este iceberg, sobre todo si eres nuevo pues tocaremos puntos que no son tan conocidos hoy día o que casi no se habla de ellos. Por otra parte, si eres un veterano disfrutarás mucho de esto y te traerá nostalgia. Como mencioné, hablaremos de diversas épocas, por lo que te invito a disfrutarlo. Por otra parte, si eres una persona casual que se ha encontrado por casualidad este vídeo, déjame decirte que también vas a disfrutarlo, pues va dedicado a todos los que amamos jugar videojuegos, ya sea que tengan historias muy profundas, o que tengan personajes muy bien desarrollados, o una banda sonora excelente, o simplemente si eres un jugador casual de juegos móviles o de consola. También si eres una persona muy competitiva y siempre prefieres ganar, este vídeo va en dedicación a todos nosotros como amantes de los videojuegos por el arte que son. Dicho eso, sin más interrupciones comencemos. A lo largo de la historia hemos visto que conforme avance el tiempo los videojuegos también han ido cambiando. Entre todos estos cambios existieron juegos que nunca vieron la luz del día, y es eso lo que nos trae al tema de hoy. El día de hoy les traigo un iceberg de videojuegos que no salieron, o que si bien fueron anunciados y se quedaron en eso. Aclaro que omitiré algunos juegos como PT, esto porque ya se sabe mucho la historia de qué pasó con este iceberg lo he creado yo en base a mi investigación, así que créditos a mí mismo por el iceberg. En fin, sean bienvenidos a Brothers of Ejic una vez más, así que, comencemos. Esta es una que todos se saben. Como ya dijo Craig, esta es una que la mayoría se saben, pero aún así lo mencionamos como introducción. Empezó su desarrollo desde 1994 como un prototipo para un juego de Sonic en la Sega Genesis. Sin embargo, la Genesis ya estaba muy obsoleta en esta época, así que se trasladó para Sega 32X. Tampoco sirvió porque este periférico fue un fracaso, y luego se trasladaría en 1995 a Sega Saturn, esto para competir con Crash Bandicoot y Mario 64, que de hecho estaban dominando esa época. Sin embargo, hubo muchos problemas en el desarrollo del juego. Uno de ellos fue que Sega of America y Sega Japón no se ponían de acuerdo, cosa que hizo que muchos programadores salieran del equipo, dejando únicamente a un equipo pequeño donde Christine Coffin era la líder. Ella trabajó y hizo el prototipo del juego en Sega Saturn ahora con el motor de Names, pero Yuji Naka se puso muy pesado y pese a ser de la misma empresa no permitió que usaran eso. Posteriormente Coffin enfermaría y eso ocasionaría que se saliera del juego, finalmente cancelándolo. Y bueno, este iba a ser el primer Sonic en 3D, nada más por agregar. Super Mario 128 fue el nombre clave para dos proyectos que Nintendo estaba desarrollando entre 1997 y el año 2000. Se suponía que sería una secuela de Mario 64 para la Nintendo 64 DD, pero bueno, de esto hablaremos más abajo en el iceberg. Ahora nos vamos a centrar en la demostración gráfica de la GameCube, la cual fue lanzada en la Space World del año 2000, la cual mostraba a 128 Marios cargando objetos en el escenario. Este juego o demo técnica pasaría a formar parte de otros juegos como el primer Pikmin, Metroid Prime, Twilight Princess y Mario Galaxy. Fue uno de los juegos que más se mantuvo en boca de los jugadores durante el año 2000. Esto es todo lo que diremos por ahora de ella, ya que les voy adelantando que hablaremos de Mario 64 2 más abajo en el iceberg, así que bueno, pasemos al siguiente punto. Star Wars 1313 es uno de los proyectos más conocidos que desafortunadamente fue cancelado. Era conocido por su tomo maduro y sombrío en comparación de todo lo visto de la franquicia hasta este entonces, y con un gameplay mucho más rápido, con más armas de cazar recompensas en vez de lo típico de la fuerza y los míticos sables de luz. El juego iba a ser lanzado para la generación pasada, es decir para PlayStation 4, Xbox One y PC. Usaría el motor gráfico de Unreal Engine 3. Sin embargo, cuando en 2013 Disney despidió a los empleados de LucasArts debido al cierre de esta, el proyecto sería cancelado. Una lástima. Afortunadamente tenemos obras maestras a día de hoy como Jedi Fallen Order y Jedi Survivor, nada más por agregar.
Lo que están viendo no es un fangame, esto es real, se trata de una demo técnica que fue desarrollada por Raylight Studios en el año 2003, pero de igual forma pasó lo mismo que cuando se trató de portar el primer Resident Evil a la Game Boy Color, es decir que fue cancelado debido a que la consola no poseía suficiente memoria para todo el juego, y en el caso de Resident Evil 2 era aún más complicado porque era la historia de Leon y Claire, a mi parecer se pudieron aplicar un Kingdom Hearts Chain of Memories que fue lanzado en 2 cartuchos pero bueno, cada quien, nada más por agregar. Aclarando este punto, podríamos decir que el juego es prácticamente 2 ya que tras acabar la historia de Sora nos viene la de Riku, entonces por eso decidí ponerle así, una disculpa si se malinterpretó. Crash Bandicoot Evolution es un juego cancelado de Crash, y también ojo contestó el prototipo de Crash to Insanity, según lo que sabemos el juego iba a utilizar una historia a gran escala con una jugabilidad que combinaba elementos de plataformas y de juegos RPG, en el juego la isla de Crash habría sido robada de la Tierra por los gemelos pollos del Crash to Insanity, y sería utilizada como pieza de rompecabezas en un planeta gigante, que de hecho estaba conformado por piezas de otros planetas, había un personaje nuevo llamado Fufi, que era un animal que podía transformarse en diversas cosas, algo similar a la criatura de la cosa, y de hecho este juego sería más oscuro que todo lo visto anteriormente, entonces si se veía con tanto potencial, ¿por qué se canceló? La respuesta es fácil, la trama del juego era muy similar a Ratchet y Clank, sin embargo algunos aspectos de este juego se conservarían en Crash to Insanity, como es el caso de los villanos y a Crash haciendo equipo con Context, sin embargo respecto al tono más serio ya sabemos qué pasó, tan solo hay que jugar Crash to Insanity para saberlo, un punto muy interesante a decir verdad. De esto ya habíamos hablado en uno de los primeros vídeos del canal, que si gustan verlo les dejo tarjeta, y bueno Daredevil es un videojuego que se tenía previsto para lanzar en PS2 y en la primera Xbox basado en la película, es curioso pues no debe confundirse con el juego de la Game Boy Advance lanzado igual en ese mismo año, y bueno debido a que la película del personaje fue un fracaso, el juego terminaría igual, aún así sorprendentemente casi 20 años más tarde ya podemos disfrutar del prototipo y del gameplay, así es, después de 20 años podemos ver cómo iba a ser este juego, nada más por agregar. Sonic Synergy es un prototipo cancelado de Sonic Boom Rise of Lyric, el desarrollo del juego empezó alrededor del año 2007 cuando Sega afirmó buscar equipos de desarrollo occidentales para revitalizar sus propiedades intelectuales, entre ellas Sonic, sin embargo debido al fracaso de Golden Axe, la producción occidental de Sonic sería olvidada, por lo que Sega contrataría a Big Red Button un equipo ex desarrollador de Naughty Dog, para que produjeran el juego, durante una de las primeras etapas del desarrollo se propusieron rediseños que eran muy drásticos y extraños, sin embargo Sonic Team los desaprobaría, ya que querían que el juego se apegara más al material original, la historia del juego sería protagonizada por los Ancients, es decir antepasados de Sonic y sus amigos que se encargaron de sellar al villano del juego Lyric, en el juego se podría ver una versión más joven y delgada de Eggman, nada similar a la de Sonic 2006 aclaro, esto era una demostración de que el juego iba a tener viajes en el tiempo, originalmente el juego sería desarrollado para las plataformas de la siguiente generación de ese entonces, es decir PS4, Xbox One y para PC, pero se trasladaría a la Wii U siendo este el primero de muchos problemas de la producción. Como se puede ver la pantalla de título nos muestra los modos de juego, el que llama la atención es el Battle Mode, el cual nos habla de un posible modo multijugador, otro problema que provocaría la cancelación de esto fue la propia Sega, que comenzaría con la producción de Sonic Boom, por ende el juego sería absorbido por esta, el juego poco a poco fue cambiando, pues se agregarían elementos de la serie de TV. Otro factor que le quitaría seriedad a la historia fue la sorprendente recepción que en su momento Sonic Colors recibiría, por lo que la historia profunda sería eliminada. ¡Un momento! Viendo bien los motivos por los que Sonic Boom terminó siendo lo que es y la cancelación de Sonic Synergy, podríamos decir que prácticamente pasó algo similar a Crash Bandicoot Evolution, pues se borraría la historia sería por esto, en pocas palabras, literalmente aplicaron un Crash to Insanity, solo rescatando algunos elementos y dejando lo que lo hacía interesante detrás, y pensándolo bien Crash to Insanity y Sonic Boom tienen muchas similitudes, ambos salieron con muchos glitches y bugs, ambos son entre odiados o amados por la comunidad, y bueno, en lo personal me gustaría hacerle un video aparte a Sonic Synergy, así que pasemos a ver qué nos depara en el iceberg.
Esta es otra que muchos ya se saben, ya que el juego era de los más esperados de todos los tiempos. Se anunciaría el 29 de septiembre del año 2010 durante una conferencia de prensa. Sería lanzado originalmente para Nintendo 3DS, la fecha coincidía justo con el 10º aniversario de Mega Man Legends 2, sin embargo el 18 de julio del año 2011 anunciarían que el juego se cancelaría repentinamente y que no habría planes de una futura publicación. Sin embargo, Inafune mostraría más adelante su interés por continuar el juego, cosa que Capcom se negaría a aceptar. Entonces ni siquiera Inafune supo por qué se canceló el juego, esto en declaraciones del mismo, pues en 2011 dio una entrevista donde él dijo que quería fundar su propia compañía y salirse de Capcom. Años más tarde podríamos decir que la razón principal fue que el juego se anunció para una consola que aún no existía en aquel entonces, ya que Capcom consideraba que era demasiado arriesgado y ambicioso, por eso decidirían cancelar Mega Man Legends 3, lo cual es curioso pues la Nintendo 3DS saldría a fines de febrero del año 2011, un año después del anuncio del juego, y bueno, el resto es historia. Con este vamos a cerrar el nivel 1 para que no se haga tan largo. Bueno, Fable Legends sería la quinta entrega de los videojuegos de Fable, iba a ser un free to play, el juego tenía una jugabilidad en torno a 5 jugadores, de los cuales 4 de ellos serían los buenos y el otro sería un villano. La inteligencia artificial controlaría a los personajes en ausencia de los jugadores, y bueno, el jugador villano controla la naturaleza de la misión, mientras que los personajes héroes tendrían que realizar dicha misión. Por ejemplo, el villano podría poner en donde habría enemigos, lo agrevios que serían, las trampas del nivel, etc., mientras que los héroes sería lo típico. Y bueno, el juego se cancelaría en 2016 debido a que Lionhead Studios podría cerrar. Algunos jugadores que habían probado la beta y invertido dinero en ella recibirían reembolsos, así que Buneo es lamentable, pero por otra parte nos quedamos con las joyas que tenemos actualmente como Fable Aniversario o Fable 2, que a mi parecer es el mejor de la saga, nada más por agregar. Este caso es muy curioso, ya que si bien se desarrolló originalmente en los años 90, no sería lanzado hasta el 2017 en la Super NES Mini, posteriormente sería lanzado en la Nintendo Switch Online en 2019, la razón por la cual se cancelaría incluso ya estando completado fue porque Nintendo no quería un 3D primitivo, ya que recordemos que en esa época la Saturn y la PlayStation ya estaban manejando un 3D más avanzado, y por esta razón Nintendo prefería que los juegos que iban saliendo se fueran para Nintendo 64, ya que esta tenía más potencia y querían usar esas ventajas para la nueva entrega de Star Fox, cosa que así fue. Tan solo veamos a Star Fox 60 y 64, que de hecho es el mejor de la saga. En fin, el juego en su momento fue muy publicitado tanto en revistas como en el E3, en internet se filtrarían varias betas del juego, betas que se pueden jugar en un emulador o insertadas directamente en el hardware de la consola, y bueno, esta sería toda la historia de Star Fox 2, nada más por agregar. Ahora viajemos a las épocas de la Wii. Como sabemos, Spider-Man 4 era casi un hecho, con decirles que Sony incluso hizo un póster anunciando la película. Sin embargo, nadie sabía que la película iba a tener su propio juego de parte de Eurocom. Recientemente se lanzó un prototipo del juego para Wii, que de hecho es muy interesante. Pasa algo muy similar al caso de Daredevil. Este prototipo tiene únicamente 2 niveles y no es posible finalizarlos, no hay mejoras ni nada que no se haya visto hasta ese entonces. Como datos extra, la versión de PS3 terminaría en la creación de prototipe, y en el caso de la de Wii, si indagamos los archivos Dolphin indicara que es de Ad Space Extraction, título que de hecho sí salió en la Nintendo Wii, algo muy interesante pues de un juego cancelado surgieron muchísimos juegos más. Actualmente, como mencionamos, se puede jugar el prototipo del juego en Dolphin. Esta historia se remota poco después de Batman Arkham Asylum, pues Day One Studios, que de hecho son los creadores de títulos como Fear 3, querían adaptar el argumento del cómic Gotham by Gaslight, en el cual Batman se trasladaba a 1889 a una ciudad inspirada por Viena, con una estética muy steampunk, en la que Batman tenía que probar su inocencia tras ser acusado por cometer los crímenes de Jack el Destripador. Entonces de aquí viene la trama de este título, que se empezaría a desarrollar entre 2009 y 2010, si el proyecto tenía mucho potencial porque no salió entonces.
Bueno, la respuesta es simple, a THQ no les fue posible conseguir los derechos del cómic, entonces por esta razón fue imposible que continuaran desarrollando el título, una lástima. Aquí no vamos a hablar del fangame ambicioso que como todos los fangame ambiciosos se terminan cancelando, aquí vamos a hablar de algo oficial. Ura Zelda era un parche que serviría para Ocarina of Time, esto iba a ser lanzado para la Nintendo 64DD, cosa que no se pudo por el fracaso de esta, tendría una tecnología similar a Sonic y Knuckles con el Locom, pues se tendría que conectar con el cartucho de Ocarina of Time, se suponía entonces que cambiarían mucho las cosas como la pantalla de título, donde nos aparecería una opción simplemente llamada disco, se suponía que el parche pesaba entre 32 a 64 megabytes, entonces esto suponía otro problema pues el tamaño máximo de los cartuchos era simplemente 64 megabytes, entonces el juego completo no podría ser liberado en un solo cartucho, el juego tendría varios extras desbloqueados y una historia que explicaría varios huecos argumentales del Ocarina of Time original, que más tarde serían contados en Twilight Princess, algunas cosas de Ura Zelda las encontramos en el disco original de Ocarina of Time para GameCube, que traía Ocarina of Time normal y Master Quest, así que bueno, el cómo hubiera sido este juego original da para mucho que pensar, pero por otra parte sin él no tendríamos la obra maestra que sería Twilight Princess o el muy amado Wind Waker, nada más por agregar. Mario Wacky Worlds fue un juego que iba a servir como secuela directa de Mario World, un prototipo inicial recibiría comentarios positivos de parte de Nintendo, sin embargo debido al gran fracaso de la Philips CDI, y el odio que los juegos de Nintendo recibirán en ese entonces, llevarían a la cancelación del juego. Lo que encontramos en el prototipo es un Mario con animaciones como en Mario World, los enemigos no están programados bien, ya que tampoco pueden dañar a Mario y se detienen al momento de tocarlos o aplastarlos, también Mario está bastante roto pues en el prototipo no puede perder vidas, de hecho este no es el único título de Mario cancelado para el sistema de Philips, ya hablaremos más adelante de otro más interesante, así que bueno nada más por decir. Aquí nos vemos con otro juego del bombardero azul favorito de muchos, este iba a ser un juego de plataformas 2.5D que estaba siendo desarrollado por Capcom, originalmente saldría para la PlayStation Network, y para la Xbox Live Arcade, en 2011, sin embargo se cancelaría a fines de ese mismo año, el motivo principal por la cancelación de este juego fue porque Kenji Inafune abandonaría Capcom, aunque en respuesta oficial de Capcom esta cancelación fue por varios motivos entre comillas, y bueno, era interesante el concepto que tenía a decir verdad. Croc, aquel cocodrilo que de hecho su beta fue un juego de Yoshi, cosa que por la gran N no se realizó y se robó mucho de este contenido en Mario 64 según los desarrolladores de Croc, y bueno, Croc 3 se planearía para PlayStation 2 y Nintendo GameCube, se suponía que sería un multijugador, pero se terminaría cancelando cuando Argonaut quebró en 2004, sin embargo el fundador de dicho estudio Jeff San, adquiriría los derechos de Croc, sin embargo San con el paso de los años ha abandonado la industria de los videojuegos. En general de esto no hay mucha información en internet, así que no hay mucho más que decir. Mucho antes de que Paper Mario saliera a la luz, se tenía pensado que el juego fuera una secuela del original Mario RPG, sin embargo debido a la pelea de Nintendo y Square en aquella época el juego terminaría convirtiéndose en Paper Mario, siendo así que empezaría una nueva saga spin-off de Fontanero. El vídeo que estamos viendo pertenece a la Nintendo Space World de 1997, lo cual es interesante pues podríamos decir que entre 1997 y el 2000 que fue cuando Paper Mario salió hubo muchísimos cambios, lo cual da para otro vídeo que traeré al canal después, nada más por agregar. Vamos a cerrar el vídeo con broche de oro hablando de otro de los juegos más queridos de Sega, la saga de Knights, bien durante la época en la que salió Sonic Adventure, es decir en 1999, pues Yuji Naka confirmaría que se estaba desarrollando una secuela de Knights, sin embargo a fines del año 2000 el juego se cancelaría, sin embargo Naka no quería que esto pasara, entonces en el año 2003 revelaría que quería ocupar nuevamente la licencia de Knights, y otros miembros del Sonic Team como Takashi Iizuka dirían que estaría
estarían interesados en trabajar con Nights nuevamente, entonces eso nos lleva a años posteriores, pues entre 2006 se empezó a rumorear ya una secuela de Nights para Wii, y cosa que de hecho así sería, entonces bueno no sabemos si Journey Dream sería el título de la secuela de haberse lanzado en Dreamcast, y por otra parte, lo que estamos viendo en pantalla es prácticamente los restos de esto, pues es el único cameo aparte del de Sonic Adventure 2 claro, en el que vemos a Nights, así que queda interesante saber cómo hubiera sido una secuela de Nights en una consola de Sega, pero lastimosamente la Dreamcast fracasó, y bueno, Nights Journey of Dreams es una buena secuela. Bien, aquí vamos a dejar la primera parte del vídeo, en lo personal me hubiera gustado abarcar aún más niveles del iceberg, y de hecho recorte bastante la información, así que bueno espero que si hayan llegado a este punto del vídeo les haya gustado, pronto les traeré la parte 2, con muchísimos juegos que estoy seguro que todos van a disfrutar o reconocer, en lo personal yo me sorprendí bastante con algunos, así que bueno, quisiera agradecer por el crecimiento increíble que tuvimos en el mes pasado, así que ahora espero que al igual que el mes pasado los vídeos reciban el mismo apoyo, en fin nos vemos en la parte 2 del iceberg, sin antes agregar que se vienen muchos vídeos interesantes sobre Sonic, que les aseguro no los van a decepcionar, dicho esto, hasta la próxima.